Hola a todos, los saludo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amigos, es un día más para agradecer a Dios, para adorarlo, alabarlo, para agradecerle por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Desde que nos levantamos ya es un milagro de Dios, es el milagro que podemos experimentar cada día. Bien. Bien amigos, hoy entonces vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Vamos allá, hoy día acabamos con el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. ¿Sí? Vamos a acabar entonces con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, los versículos del 60 al 71. Vamos a leer entonces esos versículos que nos van a traer una palabra preciosa y linda, como cada semana. Si abrimos la palabra de Dios, encontramos perlas preciosas en esta palabra. Bien, antes vamos a orar, vamos a ponernos a cuenta delante de Dios. Amado Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en este día, Señor. Gracias a ti, Papito lindo, por todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Te pedimos perdón si te hemos fallado y ayúdanos, amado Espíritu Santo, tú a entender esta palabra que vamos a leer. Gracias te damos a ti, Papito lindo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, entonces capítulo 6, amigos, del Evangelio de San Juan, a partir del versículo 60, ¿sí? Vamos a leer entonces, vamos a ver acá que mucha gente, amigos, estaban siguiendo a Jesús. No solamente sus discípulos, que eran los 12, sino también había gente que se sumaba a ellos, ¿no? Y había multitud de personas, ¿no? Entonces, vamos a leer el versículo 60, dice, el 59 del anterior dice, estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum, ¿no? Al oírlos o al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, muchos, escuchen bien, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amigos, vamos a iniciar este estudio entonces. Muchas personas que no eran solamente sus discípulos. Acá vamos a ver que no todos ellos eran sus discípulos. Acá vemos que también habían gente que lo seguía a Jesús y vamos a ver, y la gente decía, dura es esta palabra, ¿quién le puede oír? Muchos se consideraban pues discípulos de él, pero aquí podemos ver que no todos eran discípulos, porque cuando se puso algo difícil, algo duro, algo, palabras medias duras que no le gustaron, ¿qué hicieron? Se apartaron. Entonces, ¿quién las puede oír? Decían ellos, ¿no? Entonces, la idea de comer y beber sangre, la idea de comer y aceptar el cuerpo de Jesús, esas palabras los judíos no podían de repente comer la sangre. Para ellos también les parecía un poco difícil. Un ratito vamos a Levítico, amigos. Levítico capítulo 17 del 10 al 14. Vamos a leer rapidísimo estos versículos cuando dice prohibición de comer la sangre. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro, dice, contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Eso es lo que dijo Dios, estableció eso. Porque la vida de la carne es en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, cualquiera que la comiere será cortado. Eso fue la indicación de Dios, Él determinó de esa manera la prohibición de comer sangre, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo, Dios le habló a Moisés, ¿verdad? Y la sangre, pues, es la vida de todo ser viviente. Eso podemos entenderlo y sabemos que es así. La vida estaba, dice, en la sangre. Y la iglesia primitiva, amigos, también tuvo que lidiar muchas veces con esto, con estas ideas, de repente, ¿no? Estas enseñanzas. Y vamos un ratito a Hechos, vamos al libro de Hechos un ratito, Hechos 28, o perdón, 15, y vamos a leer el 28 y 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, que se abstenga de aquello que es sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación.
de los cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Entonces, en ese tiempo había como que una contradictoria, había controversia, había siempre algunos que estaban de acuerdo, otros no. Entonces, la iglesia primitiva tuvo que lidiar muchas veces con esas cosas. Bien, pero el no comer sangre o el comer era, dice, eh, no tenía que comer sangre de animales que eran para ídolos, ¿no? Aquellos que se agarran, se cortan y son para ídolos, eso no, ni para de sangre ahogado. Ahora, pero ¿qué nos dice Pablo en Romanos más adelante? Romanos 14, el 14:15. Mira lo que nos dice aquí. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es, ¿no? Entonces, lo que ha limpiado Jesús, lo que ha limpiado Dios, ya no lo llames inmundo. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagáis que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Entonces, esto es como que algo de conciencia, ¿verdad? Si tú crees que está mal, entonces no lo hagas, mejor no lo hagas, ¿no? Pero si alguna persona débil en la fe está viendo eso, bueno, mejor abstente y mejor no, hasta que esta persona también entienda y pueda, ¿no? Aceptarlo, ¿no? Entonces, pero por aquí vemos que si Jesús lo limpió, si Dios lo limpió, ya no lo llames inmundo. Se puede comer, antes no comían las pezuñas, dicen, de los animales, pero ahora sí se puede comer, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya Dios lo limpió. Nosotros tenemos que bendecir ese alimento, ponerlo en manos de Dios para que lo bendiga y poder comerlo, ¿verdad? Solo en caso de idolatría, salvo en caso de que sea para los ídolos, ahí sí no. Vamos a continuar leyendo, amigos, el 61 y 62 dice, saliendo Jesús en sí mismo, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Ellos comenzaron a murmurar, ¿no? Como siempre que murmuraban, hablaban entre sí. Pues, ¿qué si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? O sea, ¿eso les ofende a ustedes? ¿Y qué sería entonces si ustedes ven al Hijo del Hombre, o sea, al mismo Jesús, ascender a los cielos? Y saben, amigos, los que cuidaron o los que quedaron con Jesús, esos 12 discípulos, ellos hasta el fin, ellos sí pudieron ver a Jesús ascender a los cielos. Claro que sí. Y ese efecto de verlo le causó a ellos el orar, el estar ahí en oración. Luego vino el Espíritu Santo, ¿no? Y fueron ungidos con el Espíritu Santo, predicaron inclusive en el nombre de Jesús, ¿no? Y se convirtieron muchas personas. Entonces tuvo un efecto bastante importante, ¿verdad? Esto de la ascensión de Jesús, porque anduvieron con él, con Jesús, estos 12 discípulos al final, ¿no? Vamos al versículo 63 y 64, nos dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, todo lo que yo les hablo son en espíritu y es vida. Y tiene un efecto bastante especial, es un significado especial, ¿no? Lo que dice Jesús. Pero hay algunos de vosotros que no creen, decía Jesús, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le había de entregar. Entonces, amigos, aquí habían algunos, como les dije en un principio, no todos eran discípulos de Jesús, algunos eran solamente seguidores de Jesús, ¿no? Y Jesús sabía quiénes realmente eran sus discípulos, quienes los seguían realmente como tiene que ser, ¿no? A él, y sabía también inclusive quién lo iba a entregar a Jesús un día, ¿verdad? Vamos a continuar leyendo el 66 y 60 hasta el 69, vamos a leer. 65 al 69 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Así es, si Dios no se lo entregó a él, nadie va a poder venir a los pies de Cristo, dice, ¿no? Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Así es. Entonces, a ver, amigos, aquí, muchos de sus discípulos, dice, ya no andaban con él. Ellos en verdad solamente se habían fijado, amigos, de las obras que él hacía, de los milagros, ¿no? Pero no entendían y no querían entender las palabras que Jesús les hablaba.
No, vamos a Juan un ratito, Juan 20, Juan 20, Juan 20, del 30 al 31. Dice, hizo además Jesús muchas cosas, señales, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro tampoco, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Se han escrito muchas cosas, de repente dice, no están escritos en este libro, pero puede estar en Mateo, puede estar en Lucas, ¿no? Pero están escritas aquí en la palabra. ¿Y para qué se han escrito, amigos? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿no? Entonces muchos amigos de estos discípulos que lo seguían no entendían en realidad quién era Jesús, no entendían para qué llegó Jesús. Y vamos a Primera de Juan inclusive también, Primera de Juan 5, del 10 al 13, nos dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para eso fueron escritas estas palabras, estas cosas y todo lo que vemos acá en la palabra de Dios. Vamos a continuar leyendo el versículo 70, ¿sí? El versículo 70 y 71 de una vez. Jesús le respondió, ¿no os he escogido ya a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Fíjese, cuando le dice, creo que no leí, a ver, vamos a un ratito a leer. Leí el 67, perdón, el 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Fíjese, acá me ha pasado esto algo lindo, ¿no? Entonces le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Qué linda, ¿verdad? Qué linda respuesta de Simón Pedro. Tú tienes palabra de vida eterna. Es decir, tú eres la esencia de la salvación, ¿verdad? De esa esencia. Los demás no se habían fijado en eso. Los demás se fijaban en los milagros, en querer darle de comer, en querer sanar y nada más. Pero los discípulos se habían fijado en realidad en la esencia que Él vino a salvarlos, ¿no? O a salvarnos a todos nosotros. Y le respondió, pues, Simón, tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos sí creyeron. Esos 12 discípulos que anduvieron con él hasta el fin de Jesús, ¿no? Hasta que muere y resucita y todo. Ellos sí creían verdaderamente quién era Jesús. Era el Hijo del Dios viviente. Eso tenemos que entenderlo, amigos. Jesús vino a salvarnos, a darnos una vida nueva, una vida eterna. Él es el Hijo del Dios viviente. Él es el único que entregó su vida por nosotros. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amigos, acá hay hijos que son verdaderamente hijos y otros no, ¿no? Hay unos que son convertidos y otros no. Y a veces en la iglesia, podemos encontrar personas así que parecen que fueran de repente cristianos verdaderamente y otros no. Entonces ahí viene lo que Jesús nos cuenta, la parábola, ¿no? Vamos a Mateo 13 del 24 al 30. La parábola del trigo y la cizaña. Le refirió esta parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadle manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amigos, entonces la cizaña y el trigo crecían juntos y crecen juntos y no se puede arrancar el uno del otro, porque al arrancarla
el trigo, podemos arrancar, o perdón, al arrancar la cizaña, podemos también arrancar el trigo, ¿no? Entonces, pero va a llegar un día en que llega el tiempo de la siega, de la cosecha, y los segadores tienen que sacar el trigo y la cizaña, y separarán lo que es cizaña, irá al horno, al fuego, y lo que es trigo, pues estará en el campo, ¿verdad? Entonces, Pablo, amigo, nos dice que nos debemos examinar constantemente para ver si estamos realmente en la fe, si que somos verdaderamente ese trigo o no. Entonces, eso, amigo, eso tenemos que ver y tenemos que tomarlo muy en cuenta. Bueno, pues amigos, aquí les he dejado entonces el estudio de la palabra de Dios eh, hasta el versículo 71. Hemos llegado a su fin de este capítulo 6. Compartan esta palabra, amigo. Y tú, amigo, amiga, que de repente aún no has aceptado a Cristo en tu corazón, hazlo ahora. Acércate a Dios, pídele perdón al Señor. Él va a sanar tu vida, Él va a sanar tu corazón, te va a perdonar. Te animo, amigo, amiga, de verdaderamente a que consideres a Cristo en tu corazón y que creas que Él es el Hijo del Dios viviente. Amigos, ¿saben por qué dice acá palabras de vida eterna? Claro, como decía, es la esencia de la salvación. Se refiere a las enseñanzas y promesas de Jesús, que ofrece la posibilidad de una vida, pues, abundante y eterna, ¿verdad? Una vida comenzando desde esta vida y terminando, pues, y continuando, mejor dicho, después de la muerte. Una vida eterna, ¿no? Esas son palabras de vida eterna que tiene Jesús para nosotros. Bueno, compartan entonces, amigos, que Dios los bendiga mucho. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde en esa semana y conmigo será entonces hasta la próxima. Bendiciones.